Hola, buenas noches, yo soy Mijael Garridoleca, esto es Contacto, son las 11 en punto de la noche y vamos a comenzar con nuestro panel de conversación política. Esta noche nos acompañan 3 congresistas de 3 bancadas distintas para poder conversar sobre las reformas que el presidente Vizcarra ha planteado y que han empezado ya a decantarse en el Parlamento. Nos acompaña la congresista Karina Beteta de Fuerza Popular, la congresista Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso y el congresista Jorge Castro, que estuvo en el Frente Amplio pero tuvo ahí un desencuentro y ahora está como congresista independiente. Sí. Tengan ustedes, buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches. ¿Cómo ha estado el día largo, me imagino? Porque son jornadas maratónicas en las que están imbuidos. Así es. Primer tema, el presidente planteó una serie de reformas. Hoy se ha aprobado la reforma sobre el financiamiento de los partidos con 92 votos a favor. Y aquí quería hacerle yo una primera pregunta, congresista Beteta, con respecto a su bancada. En la mañana circuló un documento con 26 firmas que decía que iban a aprobar la reforma. Y esto en algún momento nos confundió porque dijimos eso significa que el resto de la bancada no lo va a aprobar, pero finalmente lo han aprobado todos. ¿Por qué fue esta carta adelantada? ¿Qué sucedió ahí? Bien, primero, buenas noches, agradecerte por esta oportunidad para poder traer la voz de Fuerza Popular. Fuerza Popular tiene un compromiso con el país de aprobar y apoyar estas reformas que ha planteado el presidente, y también hemos sido críticos al planteamiento de estos proyectos que tienen muchos vacíos y, como se ha podido demostrar en los debates amplios en la Comisión de Constitución, se han venido modificando para que pueda ser una mejor redacción para el bienestar del país, porque estamos hablando de una reforma. Si bien es cierto, el compromiso es de todos los de la bancada y nosotros vamos a respetar la fecha en la que tenemos que concluir para que esto pueda ser refrendado por un referéndum. Hoy, si bien es cierto, han habido varias comisiones, por ejemplo, han tenido la de salud, hemos tenido también la de fiscalización y muchos colegas han estado en diversas comisiones y lamentablemente, bueno, pues quizás no todos han llegado a firmar un documento que solamente habrían filtrado a los medios de comunicación una relación de 26 que fue antes de que terminen de suscribir. Antes de que terminen de suscribir, porque muchos estaban en la comisión de fiscalización votando por algunas comisiones investigadoras, como también la comisión de la mujer, y algunos estábamos atendiendo a los alcaldes que nos visitan. Y me imagino que a los ciudadanos. Así es, a muchos ciudadanos. Me tengo que permitir hacerle una pregunta con respecto a ese tema, congresista Beteta, porque ha recorrido la volada de rumor en las redacciones de que hay un cisma nuevamente en Fuerza Popular y que, por ejemplo, la congresista Bartra y algún grupo de congresistas cercanos a ella están bastante distanciados de Keiko Fujimori. ¿Esto es así o es simplemente un rumor? Es totalmente falso, son rumores. Yo sé que a muchos les gustaría posiblemente ver que la bancada Fuerza Popular pueda dividirse. Y eso no va a ocurrir porque la gran mayoría y todos los que estamos ahí somos conscientes que el país necesita, que todos los políticos tenemos que trabajar con un objetivo pensando en el bienestar de todos los peruanos. Y ese compromiso lo tenemos. Es falso cualquier, distanciamiento que pueda haber, ya sea con la mesa directiva, ya sea con nuestra presidenta del partido o ya sea al interior de nuestra bancada. Y les pregunto a ustedes y luego, por supuesto, la voz de la congresista Beteta. La presidenta del Partido Fuerza Popular ha tenido mensajes que por lo menos a algunos nos han confundido, porque ella dijo en 3 oportunidades que el presidente Vizcarra quería dar un golpe de Estado y finalmente hoy ha dado unas declaraciones bastante más temperadas y ha dicho que va a apoyar la reforma. Entonces no nos termina de quedar claro si es que el fujimorismo va a empujar el carro como, bueno, han prometido hacer, o si es que una vez que terminen estas 4 reformas de aprobarse se va a volver a complicar la relación entre los poderes del Estado, que es lo que nadie quiere. Entonces, ¿qué opinión tienen ustedes de esto, congresista Montenegro? Yo creo que tenemos que tener bien claro, Mijael, nuestra responsabilidad con el país. Sea la bancada de Fuerza Popular, sean los independientes, Alianza para el Progreso, tenemos que tener claro que el tiempo va pasando. Ya entramos al 3er año de legislatura y es fundamental sacar estas reformas de acuerdo a lo que sea, nos hemos comprometido. Y me encanta escuchar ahora a Karina decir que así será y una reformulación desde Keiko, desde las actitudes más positivas que negativas.
En ese contexto también es sumamente importante algo que estamos recalcando. La idea es que las 4 reformas salgan hasta el 4 de octubre, porque ese es el compromiso en palabra, y también el referéndum debe ser la primera semana de diciembre. Entonces, hagamos todo de tal manera que ese trabajo consistente, permanente, permita hacer todas las mejoras que querramos a las reformas, pero que se hagan y que el referéndum determine desde la voluntad popular cuál es su opinión, qué desean, qué se necesitan. Por lo demás, cada proyecto se seguirá trabajando en las leyes de desarrollo para complementar, para poner más detalles, para hacer lo mejor para el país. Eso no nos quita de la cabeza la cantidad de proyectos que hay pendientes. Ahora, en el pleno de hoy día han salido varios proyectos pendientes y, como dice Karina, hemos estado en reunión en la Comisión de Descentralización, en Mujer, todo el mundo trabajando para acelerar de que no estas reformas, por más que tengamos como pendiente y de trabajo permanente, como se ha declarado, no dejar de lado nuestras comisiones que requieren de igual dedicación. Congresista. Bueno, creo que todos hemos asumido el compromiso. Nadie quiere eludir el compromiso respecto a las 4 reformas. También de una u otra manera hay que entender de que estas reformas, porque hay que ser muy claro, el pueblo las está esperando, pero tampoco no es una panacea que definitivamente con esto vamos a cambiar la historia política del país. Hay muchos temas más que es necesario trabajarlo y ojalá que lo trabajemos de manera conjunta también con el Poder Ejecutivo, sobre todo en lo que significa la reforma del Estado, porque necesitamos hacer un Estado eficiente que esté cerca de la población. Si bien es cierto, esta primera etapa podría ser muy importante, sin embargo también no podemos dejar de lado lo que significa cómo tenemos que trabajar al interior de cada uno de los ministerios para alcanzar una alta eficiencia, una elevada productividad también dentro de esto y que los recursos del Estado debidamente asignados, en este caso donde se manejan 157.000 millones de soles en este momento, sean altamente productivos para el país y sobre todo que lleguen a las grandes mayorías nacionales, porque si no todo esto, lo que vamos a hacer, esta reforma política, solamente va a quedar en lógica. Exactamente. Correcto. Ahora, me permito hacer una pregunta sobre eso. Ya algunas voces del Congreso, y no solamente de una bancada, sino de más de una bancada, han dicho que de repente podríamos, vamos a decir, bypassear el referéndum yendo a 2 legislaturas consecutivas con mayoría calificada. Esto no es inconstitucional, más bien la Constitución ampara la posibilidad. Sin embargo, vamos a volver a usar las comillas, el pacto social que ha planteado el presidente es ir a referéndum. Y de alguna manera le daría legitimidad a las reformas que se han planteado. ¿Vamos a ir de todas maneras a referéndum congresista o de repente Fuerza Popular plantea la posibilidad de ir a 2 legislaturas consecutivas? Mira, primero creo expresar y ratificar nuestra posición firme de Fuerza Popular de trabajar primero por el país, al margen de nuestras diferencias que podamos tener con los demás grupos políticos, pero Fuerza Popular no lo ha demostrado con hechos concretos. Primero, ser consecuentes en respaldar las propuestas planteadas por el Ejecutivo. Como corresponde a una democracia, discrepar y cuestionar los planteamientos mal hechos, y nos ratificamos en ello. Luego, de la misma manera, creo hemos sido también consecuentes en decir del peligro en la que constantemente el presidente estaba atentando contra un poder del Estado, como que amenazas, quiero que me apruebas hoy día o si no, siempre las voces de cerrar el Congreso. Creo los demócratas... Bueno, es un poco lo que le hicieron ustedes a Kuczynski, ¿no? Nosotros los demócratas... creo tenemos que ser respetuosos de los poderes del Estado. Es como que por la ineficiencia, la incapacidad que se viene tomando el Ejecutivo en respecto por la reconstrucción del norte, la anemia, la lucha contra la corrupción, no es que nosotros mañana vamos a decir, ¿sabes qué? Si usted no lo hace en un mes, también le vamos a pedir la cabeza de todos ustedes. Eso creo ser irresponsable. Me parece bien que se ha ido superando y el presidente también ha ido entendiendo que estas reformas no es como cualquier ley ordinaria que tú puedes aprobar. Es una constitución y que tiene que perdurar en el tiempo. Por supuesto, y solamente enmendarse si es que la sociedad evoluciona. Congresista Beteta, hay un tema que quería preguntarle porque lo ha hecho usted parte del debate, y es que Fuerza Popular repite con mucho énfasis y con razón que hay un montón de temas que han quedado fuera del diálogo, ¿no? La anemia, la reconstrucción, el friaje y una serie de obras de infraestructura que faltan. Pero Fuerza Popular empezó este quinquenio con 73 congresistas.
Y Fuerza Popular pudo haber planteado leyes que hagan que todas esas reformas se conviertan en realidad. Entonces yo le hago una pregunta de manera directa. ¿Qué gran reforma ha dejado Fuerza Popular en estos 5 años? Mira, es importante explicar a la población que para las reformas necesitamos 87 votos. Con 73 votos nosotros no podemos modificar ningún artículo de lo que sean cambios constitucionales. Y ahí es importante decir, y que esto se ha escuchado siempre, a cualquier modificación a la Constitución, lamentablemente la izquierda y otros grupos políticos jamás han querido cambiar absolutamente ningún artículo si es que no se cambia toda la Constitución. Muchos pedían una Constitución nueva, una constituyente, que siempre era el rollo y por eso no hubo un acuerdo. Sin embargo, creo, por ejemplo, en la ley de financiamientos a partidos políticos, eso el Congreso de la República, de manera consensuada con todas las bancadas, se ha logrado dar una norma donde se ponen topes, se hacen correcciones, se ponen fiscalización y una serie de ventajas para una mejor administración de los recursos públicos y también de los recursos que puedan captar cada fuerza política. ¿Eso es una reforma? Por supuesto que sí. Ahora, en cuanto al tema, por ejemplo, de la reelección, fueron las bancadas. Por ejemplo, el Frente Amplio, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, en la misma bancada de Peruanos por el Cambio, que archivaron en la Comisión de Constitución sobre la no reelección, porque según ellos, de acuerdo al informe, que un porcentaje del 30 o 20% son los congresistas que se reeligen. Entonces, no es tan cierto que se diga que Fuerza Popular no tuvo la voluntad. Tuvimos la voluntad, pero lamentablemente no se llegaron a estos consensos, que se ha tenido que todavía esperar quizás que la población de manera... digamos, de hartos de todos los actos de corrupción, han encontrado un motivo, es decir, que el Congreso ha sido ineficiente y por eso deberíamos de cerrar, porque eso es lo que hemos entendido de la población. Y bueno, el presidente Vizcarra, ante la evidencia de una incapacidad de poder cumplir con las promesas, con el norte y con todas las regiones donde han hecho los munis ejecutivos, se han comprometido diversas obras, por ejemplo en Huánuco, que seguimos esperando la carretera Huánuco-La Unión, el asfaltado de la carretera Huánuco-La Unión, la construcción de un complejo policial, el complejo de igual manera, todo eso, ¿no? Hay mucho por hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Entonces dijo, bueno, como no puedo cumplir todo ello, inmediatamente vamos a pechar al Congreso, y por eso trajeron estos temas. ¿Y por qué digo eso? Porque no es normal que un presidente que luego que presenta un paquete de reformas puede ir en cada visita constantemente solamente tocar esos temas. Yo creo que hay que ser respetuosos de ello y lo que correspondía es presentó los proyectos, dejar que el Congreso pueda trabajar en esas reformas. A escuchar las opiniones y regresamos a la suya, por supuesto. Congresista, ¿qué opinión tiene de lo que acaba de decir su colega? Yo creo que tenemos que tener presente que los cambios, todas las bancadas pueden tener la voluntad de hacer, pero la mayoría es Fuerza Popular. Entonces, durante los primeros años, lo dicen los números, las estadísticas, y consta en los documentos, de cada 100 proyectos que hemos tenido pendientes, el 43% solamente han sido aprobados. Y proyectos de magnitud, proyectos importantes, con fondo social, no han sido vistos hasta la fecha. Entonces, ¿qué se requiere? Viendo la problemática de manera propositiva, yo le recomendaría a la mesa directiva que vea todos los pendientes por sector y en orden al impacto con la población que se va a ver beneficiada, se pongan en la mesa para la discusión del Pleno. Llamar a los voceros y decir de todo esto en las regiones qué es lo más importante, ¿no? Entonces, allí está el tema de anemia y desnutrición, está el tema de agua para todos, está el tema la reconstrucción, etcétera. ¿Usted considera que el presidente Vizcarra, frente a su, como ha dicho la colega suya, la congresista Beteta, frente a su impericia para resolver estos problemas, ha recurrido a estas 4 propuestas para de alguna manera distraer a la opinión pública? No, para nada. Yo creo que es totalmente diferente cuando tú ves y analizas cada uno de los hechos, ¿no? Si tú analizas, por ejemplo, estamos viendo que ¿en qué mes entra Vizcarra? Vizcarra entra en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En 5 meses tú le vas a pedir
al presidente y a sus ministros que solucionen problemas que en 200 años de vida republicana no se han solucionado. No, el problema de la reconstrucción con cambios te lo pongo así bien clarito porque yo viajo todas las semanas a mi región. Y hemos estado en la última semana justo en la quebrada de San Ildefonso. Entonces, hablando con Edgar Quispe, me dice, mira Gloria, todos estos kilómetros malogrados de carretera están puestos en el expediente como si toda la carretera estuviese malograda, pero son exactamente 4 kilómetros 800 los malogrados. Por lo tanto, el expediente técnico se tiene que rehacer. Hay escuelas que han sido inauguradas y que han sido puestas como para nuevamente hacerse en reconstrucción con cambios. Entonces, todos esos temas van retrasando porque cada centavo de los peruanos hay que cuidarlo. Pero también tenemos que tener presente que no son 100 escuelas las que tienen que repararse, son miles de escuelas en el ámbito nacional y que se necesita más de... Lo dijo el ministro en la exposición en educación, que cada región necesitaría más de 30.000 millones solamente para reparar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Priorizar zonas rurales, zonas de selva, las que tienen mayor riesgo, y se está haciendo. Lamentablemente, la burocracia estatal ha pasado de Guatemala a Guatapeor, y eso sí tengo que decirlo. Se dejó el SNIP para cambiarlo por Invierte Perú, Invierte PE. El Invierte PE, ese simple cambio, ha dejado atrás proyectos que debieran estar hechos y que lamentablemente ha resultado ahora ser más burocrático que lo anterior. Claro, porque solo se ha ejecutado el 19% del presupuesto de la República. Así es. Si nosotros vamos al sector salud, o sea, se están implementando, ya hay presupuesto para la implementación, pero está la máquina y no están las personas capacitadas para utilizar esa tecnología de última generación. Entonces, ¿no está usted de acuerdo con la idea de que el presidente ha utilizado esto como para cambiar? Yo creo que el presidente y los ministros están haciendo los esfuerzos necesarios y en ninguna parte del mundo vamos a ver resultados en 4 meses, por un lado. Pero por otro lado, también tenemos que tener la organización ciudadana, no solamente para ver, para controlar, para proponer, sino que, mira, tu pregunta es muy buena, considerando que el 7 de octubre vamos a tener nuevas autoridades. Por lo tanto, la opción de la gestión local, regional, tiene que cambiar desde la mirada del ciudadano, las necesidades del ciudadano y no del que entra con los planes que entra. Entonces, eso va a ayudar muchísimo en la gestión y en la ejecución de obras. Correcto. La opinión de congresista Castro, que lo veo tomando notas, así que me imagino que tiene varias cosas que decir. Siempre tomo nota. Aquí el tema es que dos cosas que creo que estamos yendo en la última parte, que logro interpretar a mis dos colegas congresistas, es la reforma del Estado. Y tú también lo indicas aquí. Estamos gastando, ¿por qué gastamos solamente 19% del presupuesto y que el SNIP no ha sido superado por Invierte P? Es justamente el problema que tenemos dentro de lo que significa el Poder Ejecutivo. Es un tema del Ejecutivo. Bueno, ese que no se nos vaya el santo al cielo, como dicen en mi tierra, simplemente te voy a decir, porque el tema de fondo que tú estabas preguntando era el referéndum. Para nosotros el referéndum sí va. Tiene que ir. ¿Por qué? Porque necesitamos, para ambas partes, tanto para el Poder Legislativo como para el Poder Ejecutivo, necesitamos legitimarnos ante la población. Y es un mecanismo que es válido. Es indudable que hoy el que quiere sacar mayor ventaja de esto, legitimarse por la situación en la que se ha encontrado, es el Ejecutivo, el presidente Vizcarra. Pero nosotros también nos legitima definitivamente, de una u otra manera. Pero no va a ser, y vuelvo a amarrar los esquemas, el esquema inicial que hablábamos, una cosa es la reforma política y otra cosa es la reforma del Estado para que el Estado funcione, ¿no es cierto? Lo que estamos ahora mezclando justamente son estos dos elementos que son parte, que es una parte integral, ¿no? Tampoco no lo vamos a ver definitivamente como compartimientos estancos, no, sino si la reforma, puede ser excelente la reforma política, pero si nosotros no hacemos la reforma del Estado que funcione para que este 19% por lo menos a estas alturas debe haberse convertido en un 70-80% de la ejecución presupuestaria, para que se dinamice la economía y sobre todo a través de la inversión pública. Pero aquí hay otro tema adicional. El problema está que nosotros también, para ir al referéndum, no podemos ir a ciegas y a locas. ¿Por qué? Porque es una campaña política. La población
nos legitimamos nosotros y cómo se legitima ante la población cuando la población esté debidamente informada en qué consiste desde el proyecto 1 hasta el proyecto 4, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros le vamos a poner así nomás, como recién pan salido del horno y toma y cómetelo, no es así. Tenemos nosotros que tener, es una campaña política donde tenemos que sensibilizar. Hay dos posiciones que están corriendo en este momento en el Perú, en torno a la bicameralidad, etcétera, ¿no? Y en todo caso, nosotros todavía no hemos ocultado a la población. La población de repente por las encuestas nos está diciendo, sí, este es el camino, pero otra cosa es cuando vaya al proceso electoral y por lo tanto en los medios de comunicación que hoy hemos escuchado una sola versión de parte, ahora necesitamos escuchar la otra versión del pueblo en general, pero no solamente que se va a traducir en el voto, sino debidamente informado, porque si no, caso contrario, en un plazo de 6 meses o un año, la gente dice, fui a votar y fui engañado, no me dijeron la verdad de cada una de estas cosas. Tengo una pregunta, ¿cómo se informa el pueblo si el Congreso ha prohibido que los medios de comunicación difundan la información? No, por eso ya ahí viene otro tema. Por eso hay varios temas que tenemos que solucionar en el camino. Pero lo que quiero llegar es que por lo menos necesitamos 60 días, porque es una campaña política. Claro, es una campaña de información. De información, correcto, en que van a haber dos frentes, de repente un frente del popular, otro frente pues de diferentes sectores, donde vamos a entrar en una serie de contradicciones de repente, y por ahí unos dirán que sí a la bicameralidad, otros dirán que no, etcétera. Pero si uno lo hace a ciegas y a locas, inclusive puede sacar el 80%, pero que la población no ha estado debidamente informada, y el próximo año, en julio del próximo año, la gente está protestando, porque dice, no, señor, nos sorprendieron. Ahora, antes de escuchar a la congresista Beteta, que me imagino tiene algunas respuestas, es importante mencionar que si es que nosotros, como país, logramos hacer el referéndum el 9 de diciembre, que recordemos es la fecha de la segunda vuelta para las autoridades de los gobiernos regionales y provinciales, los alcaldes no tienen segunda regionales vuelta, nomás, vamos a poder evitarnos un costo muy importante, porque si le hacemos ese día nos va a costar 200 millones de soles el referéndum. Si lo hacemos en enero son 1.000 millones de soles. Y digamos que plata no nos sobra. Así es. Pero, congresista Beteta, hace un momento cuando la congresista Montenegro decía que no se ha podido avanzar en algunas cosas y que el presidente está tratando de hacer lo que puede, y yo la veía dubitativa. ¿Cuál es su opinión? Sí, efectivamente, yo tengo clarísimo. Yo respeto las opiniones de mis demás colegas congresistas, pero aquí las cosas son claras. Aquí se quiere ocultar el tema Lavallato, porque todo esto nace como consecuencia de los informes que llegan de Brasil y la culminación de la Comisión Lavallato. Entonces lo que hacen es crear una cortina de humo para que podamos distraer a la opinión pública con los temas de la no reelección, los temas que el Congreso no quiere dictaminar, que el Congreso no quiere, y eso es totalmente falso. Y una muestra de esa falsedad es que este Congreso de la República ya va aprobando dos proyectos de reforma constitucional planteados por el Poder Ejecutivo y que han sido aprobados por amplia mayoría, con más de 92 votos el día de hoy, por ejemplo. También quiero decir a la congresista Montenegro que no es cierto que este gobierno esté demostrando incapacidad. ¿Por qué no podemos medir de 6 meses? Porque ya este gobierno va para 7 meses. Tenemos nosotros que contabilizar porque es la continuidad del mismo gobierno, porque el señor Kuczynski es de la misma línea del señor Vizcarra. Entonces, ambos tienen que ir en una misma línea de tiempo. Totalmente, porque son los mismos funcionarios del MEF, son los mismos funcionarios que están en todos los sectores. En los ministerios. Pregunta, congresista, usted lo que me está diciendo es que el señor Vizcarra es el mismo gobierno que el señor Kuczynski. Por supuesto que sí. Entonces, si hubiera cuestión de confianza, podrían cerrar el Congreso porque sería la segunda. Por eso, mira, yo creo, porque ellos de acuerdo a lo que les conviene. Yo creo, discúlpame, Gloria, no es de acuerdo a lo que nos conviene, es de acuerdo a la norma. Nosotros somos respetuosos de la norma. Porque hemos escuchado, por ejemplo, a muchos defensores de este gobierno decir que la cuestión de confianza no se puede contabilizar porque es un solo gobierno, dicen, ¿no? Pero cuando se trata de medir la capacidad del funcionamiento del gobierno, no, Vizcarra es un gobierno y PPK es un gobierno. Para mí es un solo gobierno. Y la interpretación que se tiene que hacer, incluso tendría que pronunciarse el Tribunal Constitucional, porque hay una reforma que se ha hecho en cuanto al reglamento para que se pueda pedir el voto de confianza. ¿Cuándo es? ¿Para qué? Es para poder tapar quizás cuando un ministro es censurado. No me parece correcto que tú le puedas cortar las alas en la labor fiscalizadora al Parlamento. Muy diferentes son en las políticas de Estado, cuando se le niega una confianza a un gabinete que va a pedir al Congreso el voto de confianza por las políticas, pero no para convalidar los actos irregulares de un ministro, como fue en el caso que fue a pedir el señor Zavala. Pero en Cristiano, son dos temas totalmente diferentes. En Cristiano, si es que hubiese de aquí
al 2021, una nueva situación de crispación política, y el presidente Vizcarra hiciese cuestión de confianza, ¿es la primera o la segunda? Para mí es un solo gobierno. Entonces es la segunda. Por eso, pero hay que diferenciar. Entonces podría disolver el Congreso. Él tiene la libertad, que aplica la ley. Y siempre lo he dicho, y lo he dicho de manera clara. Ahora, por ejemplo, se dice y se quiere justificar que se está haciendo el trabajo de la reconstrucción, totalmente falso. Tienen más de 24.000 millones. ¿Y cuánto se ha invertido? Menos de 3.000 millones. Entonces, es una incapacidad. El Congreso de la República le ha dado todas las herramientas a la reconstrucción con cambios para que ellos puedan tener toda la facilidad. La burocracia es por la incapacidad y la corrupción. Por ejemplo, le pregunto, ¿no crees que sería bueno que el presidente Vizcarra le informe al pueblo peruano, decirle quién fue ese funcionario del MEF que pidió el 5% al alcalde de Ayacucho? Por supuesto. Por supuesto que hay que saber quién fue, que vaya preso si es que cometió algún delito. Así es, pero se quedó en silencio, no sabemos absolutamente nada. Ahora también quiero discrepar. La interrumpo un segundo, la congresista Montenegro tenía un punto y ahí regresamos con su opinión y la de congresista Castro. Por favor, congresista. Sí, es bien importante tener claro que no solamente en economía y finanzas hay un funcionario corrupto. Hay un montón de funcionarios corruptos en finanzas, en educación, en inclusión social, en todos los ministerios, en vivienda ni se diga. Y cuando votan, votan a uno y no se votan a la red de corrupción. Pero no es del gobierno de Vizcarra, es de todos los gobiernos. La corrupción lamentablemente ha sido permitida. Y somos ciegos para no cambiar procesos y procedimientos que lo impidan. Pero hay algo más grave. Cuando alguien denuncia a ese corrupto, ¿a quién creen que lo votan? ¿Al corrupto o al que denuncia? Al que denuncia lo votan. Por eso hablaba con el contralor Nelson Chá, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos para cambiar y transparentar procesos y procedimientos para que eso no vuelva a suceder? Pero ¿qué hacemos además para cuidar a esa persona que es valiente, que denuncia, pero que encima, como sabe cómo se hace la cosa adentro, cambia ese proceso, cambia esa forma de actuar y de hacer, y cómo reconocemos ese trabajo? Entonces, el problema deviene no solamente de los ministerios, no hablemos de gobiernos locales, tanto distritales como provinciales, en gobiernos regionales, en SEDAPAL, en SEDALIB, en todas estas instituciones hay mafias organizadas. Entonces son varios aspectos con los que la Contraloría tiene que trabajar. Congresista Montenegro, le hago una pregunta. Cuando los parlamentarios en general, alejémonos de los partidos, dicen que el gobierno ha pecado de impericia, que el gobierno no ha sido eficiente, que el gobierno no ha ejecutado el presupuesto, que el gobierno no ha podido torear los problemas que la realidad nos achaca, hay una pregunta que yo le hago al Congreso en pleno, que es ¿qué ha hecho el Congreso? Han pasado, prácticamente ya estamos a la mitad de este quinquenio. ¿Cuál es el gran legado que el Congreso deja en términos de proyectos de ley, por ejemplo? ¿Cuál es el proyecto de ley más importante que cada uno de esos partidos ha legado a la trascendencia de nuestro país? Congresista Montenegro. Mira, en Alianza para el Progreso tenemos en pendientes proyectos de ley de lucha contra la corrupción, solo en pendientes como 16. En proyectos sociales, te pongo, por ejemplo, los que tengo ahorita en mente. El primer proyecto que hemos presentado desde Alianza para el Progreso sobre la protección del niño, la niña y el adolescente y su crecimiento para evitar embarazo adolescente, violaciones, para cuidar a la familia, para fortalecer a la familia, para fortalecer las escuelas en función al desarrollo. 340 artículos. ¿Cuándo el Pleno lo va a priorizar si cada vez que nuestros voceros lo piden no lo ponen? En temas, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, ¿cuánto tiempo tiene nuestro proyecto para hacer la declaración jurada de intereses una cuestión obligatoria para congresistas, para ministros, para todo funcionario público que diga no solamente la declaración jurada de renta, sino en qué empresas ha trabajado, en qué empresas es accionista, los familiares en qué círculo están? Entonces, esos temas juega mucho la mesa directiva y los voceros para poner qué cosas se tienen que priorizar. Para nosotros, como Alianza para el Progreso, ¿qué es prioritario? Y te lo digo en este orden. Primero, la lucha contra la corrupción, 18 proyectos pendientes. Luego, seguridad ciudadana. Ambos, tanto
lucha contra la corrupción y seguridad ciudadana se traduce en impunidad. Y ahí metemos toda nuestra energía para sacar adelante desde la bancada proyectos importantes. Siguen los temas sociales, todo lo que implica cierre de brechas sociales, en educación, en salud, en programas sociales, el tema de las zonas rurales, zonas de selva. En eso tenemos más o menos 32 proyectos, de los cuales solo míos son como 12. Bueno, eso habla muy bien de su capacidad productiva. Le pido un segundo, congresista, quiero escuchar al congresista Castro, que sigue con sus notas y quiero escuchar su opinión al respecto también. Yo creo que el mejor legado que estamos dejando en el Congreso de la República es un combate frontal contra la corrupción, cuando ningún Congreso, veamos de los últimos 4 gobiernos, ¿no es cierto? Por lo menos ninguno de ellos luchó contra la corrupción. Nosotros hemos luchado frontalmente, por eso es que se abre el caso Lavajato, ¿no es cierto? Con todas sus deficiencias, ¿eh? Con todos los problemas que hemos tenido, peleándonos entre nosotros, uno mirándonos de costado, lo que sea, pero el efecto que hemos tenido en el caso Lavajato se da en lo siguiente. Simplemente, con el caso Lavajato, mire todo lo que ha pasado, todo esto, ha venido los cuellos blancos, se ha desencadenado todo lo que ha sucedido en el Poder Judicial, las limitaciones del Poder Judicial, las propias limitaciones del Ministerio Público, nosotros mismos, las limitaciones con las que contamos para entablar una lucha más frontal. Nos hemos peleado internamente dentro del Congreso, eso es cierto, para todo el mundo, y yo mismo también me he peleado, hasta con mi propia bancada, pero lo cierto es de que se puso sobre la mesa de debate nacional el tema de la corrupción, que corroe a toda la sociedad peruana, ojo, no se libra a nadie. En todo caso, ese es entre comillas, llamémoslo así, esto es un éxito, porque en el fondo, si es que nosotros logramos derrotar a la corrupción en los próximos años, o en los próximos meses, que yo creo que va a demorar algunos años, pero definitivamente es el producto de este Congreso, mal hecho, maltrecho, lo que sea, pero si no, mire, hemos tenido la valentía de poner, antes que el propio Ministerio Público, antes que el propio Poder Judicial, hemos luchado fuerte contra poderes fácticos bien importantes. Lógicamente, de acuerdo, cuando le nadie pido levantaba la al voz. congresista un favor. Vamos a hablar del señor Chávarri, vamos a hablar de Odebrecht y vamos a hablar de varios de los temas de corrupción que han quedado sin apuntalarse, pero vamos a hacerlo después de nuestra primera pausa, son las 11:31. Ahorita regresamos, no se muevan ustedes. Corte y volvemos, Juancita. Bien, señores, son las 11:32, estamos de vuelta, esto es Contacto, nos acompañan, como ya habíamos anunciado, la congresista Beteta, la congresista Montenegro y el congresista Castro, y estamos hablando de aquí un popurrí político porque hay harto tema pendiente. Y ahora nos toca hablar de Lavajato. Hace un momento la congresista Beteta dijo que Lavajato había sido de alguna manera u otra postergada por estos proyectos que ha presentado el Poder Ejecutivo y que pues se habría puesto luz sobre estos 4 asuntos y Lavajato habría quedado detrás. ¿Quién estaría detrás, valga la redundancia, de esta intención de desviar la luz hacia otros asuntos? Sí, primero me gustaría, por ejemplo, decir que Fuerza Popular tiene proyectos muy importantes que ya están leyes y con ello, por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. No más terroristas también en la administración pública. De la misma manera, fomentar la formalización de la minería, de la misma forma de la defensoría del paciente, que es un tema muy importante, así como ello hemos logrado leyes que beneficien y protegen a los niños, a las mujeres, como de la misma manera podríamos pasarnos toda la noche mencionando los grandes proyectos que se han podido lograr pero eso para ha sido el beneficio nacional. Congresista, porque se lo han pasado por WhatsApp. No. Congresista, yo ya lo he dicho aquí varias veces, los televidentes saben cómo funciona el programa. Yo me gradué de la Católica copiándome. Yo soy un crack viendo lo que llega del otro lado. Yo te Ahí puedo he visto mostrar. su chuleta. No, yo te puedo mostrar. Estamos anotando. Mientras conversaba la congresista ¿quién no quiere poner la luz sobre ya, Odebrecht? Perfecto, ahora vamos a ir ahí. Primero, decirle que, por ejemplo, veo colegas congresistas expertos solamente en atacar a Fuerza Popular. ¿Cómo quién, por ejemplo? Yo felicito que la congresista Montenegro es más oficialista que incluso los mismos oficialistas. Me parece correcto que ahí cada quien elige. Uy, ahí le han metido un gancho. Segundo lugar, por ejemplo, hay interés en el gobierno, obviamente, de tapar el caso Lavallato. ¿Por qué? Porque involucra al expresidente
Kuczynski. Involucra a los exministros que también formaron parte del gobierno de Alejandro Toledo. De la misma forma, el mismo ministros, que son algunos congresistas, actualmente también están comprometidos. Y más allá de eso, hay estudios jurídicos interesados en que el caso Lavallato no debería de verse ni debería sancionarse. Adicionalmente a ello... Solo una pregunta antes de que continúe. Keiko Fujimori también está metida. Mira, ahí es importante, ahí es muy importante aclarar a la opinión pública. Salvo que la señora acá sea Karina Timoteo. Vamos a aclarar las cosas bien claras. Por ejemplo, y acá va a dar fe el congresista Jorge Castro, quien ha sido miembro de la comisión Lavallato. El Pleno del Congreso nos ha dado explícitamente cuáles son el rumbo del análisis de esta comisión. Nosotros investigamos a funcionarios comprometidos en actos de corrupción desde el 2000 a la fecha. Entonces, no estamos viendo nosotros aportes de campaña, porque si nosotros quisiéramos involucrar a otras personas en esta comisión Lavallato, tendríamos que haber convocado a la señora Arauz, porque también sale mencionada que supuestamente habría recibido dinero de estas empresas corruptas. Tendríamos que mencionar a la señora Lourdes Flores, que también ha sido mencionada por un supuesto colaborador, o creo ya es colaborador eficaz, un ex árbitro como es Canepa, que le ha mencionado que la plata que le habría dado Odebrecht le habría transferido. Entonces nosotros no podríamos ser, para entendernos. Como le digo, no podríamos ser irresponsables. No podrían ser irresponsables y tajantes, pero paréntesis. Salirnos de la competencia que el Congreso nos ha dado explícitamente. Y ese fuera jurisdiccional. Muy bien. Así es. Sobre eso, yo estoy seguro que la señora Lourdes Flores podría llamar hoy o mañana a hacer sus descargos, porque ella dudo mucho que se sienta cómoda con lo que usted acaba de decir, y aquí el teléfono siempre está abierto. Usted la ha llamado varias veces. No estoy diciendo que la señora esté comprometida, estoy diciendo si nosotros tendríamos que haberlo hecho con todos. Tendríamos que haber invitado a todas esas personas para que vayan y puedan hacer sus descargos. Pero la señora no estoy atribuyendo era funcionaria pública, no, discúlpame, la señora Keiko Fujimori no ha sido ministra, no ha sido presidenta, no ha sido gobierno, no ha tenido ninguna participación directa o indirecta en estos actos de corrupción. El ser congresista no te hace cómplice de los gobiernos que puedan haber incurrido en actos de corrupción. ¿Y va a ser presidenta algún día o no? Yo sí creo que va a ser presidente. ¿O se viene el Tengo la confianza. No, tengo la plena confianza que Keiko Fujimori será la primera presidenta mujer que el Perú va a tener. Bien, la congresista Montenegro, yo la vi levantando ya el brazo izquierdo para devolver ese llamo. Así que congresista... Keiko será la primera presidenta mujer y después despertará. Es para mí, de verdad, una cosa muy seria proteger la gobernabilidad del país, pero también proteger la institucionalidad, no solamente el poder ejecutivo, legislativo, judicial, de cada institución. Y cuando hablo de ambas cosas, gobernabilidad e institucionalidad, estoy hablando de la plataforma para el crecimiento y el desarrollo del país. En ese contexto, siempre voy a defender que cada gobierno termine su periodo y que los ministros no sean cambiados porque al Congreso se le ocurre, porque no le cae Saavedra, porque no le cae Martens, porque no le cae el de Economía, porque ya quieren nuevamente empezar a cuestionar a los ministros. No, porque es fundamental que el equipo se fortalezca de las experiencias, que el equipo se fortalezca del trabajo conjunto y articulado, unitario. Dos preguntas puntuales. La congresista Beteta ha dicho dos cosas que yo quiero conocer su opinión. Ha dicho, por ejemplo, que a la señora Mercedes Arauz se le entregó plata. Y la imputación fue que se le dio plata al APRA para la campaña en la que la señora Arauz se retiró. Nunca se ha dicho que la señora Arauz recibió dinero. Así es. Eso es bien importante puntualizar. Porque una cosa es el partido y una cosa es la persona. Pero por eso, no, se le menciona a la señora Arauz en ese voto. Se le menciona porque es la candidata. Por eso le digo, no podríamos nosotros haber sido irresponsables, haber metido a personas que no era materia de nuestra investigación. Ok, por ello no es el que no tiene nada que ver. Por eso vuelvo a decir, por más que quieran encontrar alguna responsabilidad en la señora Keiko Fujimori, no la van a encontrar. Claro, porque nunca ejerció cargo público. Porque no ha sido, como vos la señora, ni ministra ni presidenta. Y al paso que va, ahí se queda. No, así se burle. Por eso yo no creo en la hipocresía cuando dice hay que buscar la paridad, hay que defender a la mujer, y son las primeras algunas mujeres que atacan a otra mujer. Yo aquí tengo que voy a tener que hacer un punto sobre la ley. La violencia de género es una manifestación de violencia que se da cuando el argumento estructural
es atacar a una persona por el hecho de ser mujer. Cuando una persona dice algo que no es correcto, no importa si es mujer o hombre. Eso se llama debate. Totalmente de acuerdo, pero hay que tener formas también. De acuerdo, hay que tener formas, pero siempre hemos visto aquellos que discrepan del fujimorismo, ahí le pueden decir de la A a la Z a la mujer, pero cuando son otras mujeres de otros partidos tienen temor. Por eso digo, es la hipocresía. Entonces no digamos que defendemos a la mujer cuando nos conviene y cuando nos conviene atacamos a otra mujer. Yo sí pido con todos los respetos que no podemos burlarnos de otra mujer. Keiko Fujimori, les guste o no, es la lideresa de un partido grande que es Fuerza Popular. Les guste o no, y tenemos la representación mayoritaria porque el pueblo así nos las ha dado. El pueblo les da 8% de aprobación. Discúlpame, el pueblo nos ha dado una elección, como somos mayoría en el Parlamento, ahí no estamos puestos a dedo, estamos puestos por una elección popular. Les guste o no, hay que los demócratas tenemos que respetar la decisión de los ciudadanos. Fantástico, pero aquí solo un apunte antes de escuchar a la congresista Montenegro. Ustedes entraron a la fiesta de prom con un terno impecable, con una corbata y con una flor preciosa, pero se están yendo con el pantalón roto. Discrepo, y por eso digo que el mejor juez va a ser el tiempo. Sé que ahorita es la mejor forma de salir en medios, la mejor forma de tener portadas y tener rating seguramente es atacar a Fuerza Popular. Todos contra Fuerza Popular. Esto me hace recordar a una segunda vuelta, cuando Keiko Fujimori fue con Kuczynski, todos apoyaron al señor Kuczynski. Y lo más triste, que no tienen la valentía de salir y pedir perdón al pueblo peruano, que se engañaron en haber avalado a una persona que luego terminó renunciando por actos de corrupción. Eso hay que decir clarísimo. Que muchas de las personas que votaron por Pedro Pablo Kuczynski volverían a votar por él, a pesar de todo lo que pasó, antes que por Keiko Fujimori. Pero antes de entrar en esta discusión, vamos a escuchar qué tiene que decir Gloria Montenegro, porque ha dicho usted que ella es más oficialista que los oficialistas y yo quiero escuchar su opinión. Bien, te decía que para mí es fundamental la democracia, es fundamental la gobernabilidad y la institucionalidad del país. Y eso pasa por respetar los principios y valores institucionales. No pasa por un tema de personas netamente. Entonces, si a Mijael lo declaran presidente del Perú y es electo, así sea por un voto, lo voy a defender y lo voy a respaldar hasta que termine. Y voy a fortalecer desde la institución donde me encuentre. Mi pregunta cada día va a ser cómo ayudo, no cómo me lo traigo abajo. En segundo lugar, respeto y quiero a todas las mujeres en la política. Es sumamente duro no entender y comprender, por ejemplo, en el Congreso, de 130 somos 36 mujeres, creo que ahora 2 más. Pero miren cuánta falta hace que más mujeres participemos de la política, pero de la mejor manera. El hecho de que defienda la paridad no me hace ciega para ver en las personas el egoísmo, la maldad, la soberbia, la petulancia. ¿Usted le endilga todo eso a Keiko Fujimori? No, espérate, no he terminado. Eso y más. Ah, caramba. Claro. Yo no puedo, bajo ningún punto de vista, decirle que abra los ojos y que entienda que perdió las elecciones, así sea por un voto, y que tiene que respetar, ayudar, respaldar en un trabajo conjunto de ejecutivo con legislativo, poniendo en la agenda lo que el Perú quiere, no lo que ella quiere, no lo que sus intereses quiere, no su protección de los casos que tiene de lavado de activos. Ella, Joaquín Ramírez y toda, don Yoshiyama y toda la... ¿Quieren que defienda a las mujeres en la política? Sí, pero no a la señora acá y todo lo que deriva de ella. No podría. Tengo que ser crítica, pero soy constructiva también. Entonces, yo puedo encontrar en Fuerza Popular muchas mujeres muy valiosas. Las hay. Las hay. Respeto, por ejemplo, a Paloma Noceda, que por el tema de Oviedo agarra y presenta su renuncia claramente. Dijo, ¿no? Pero no solamente quienes no solamente yo respeto mucho a la señora Luz Salgado, a los señores Letón, así están a este partido, y cada una en sus líneas, porque no todas vamos a ser iguales. Pero, por ejemplo, no acepto que siendo Fuerza Popular, la mayoría hayan sacado el tema de la paridad de proyectos tan importantes, porque en el Perú somos
no 50% de mujeres, somos 50% de capacidades, somos 50% de trabajo, Bien. somos 50% de lo que requiere el país para que de manera conjunta salgamos adelante. Cuando el piso esté parejo, quitemos paridad, quitemos género, quitemos todo lo que querramos. De acuerdo, hay que pero aplanar la cancha, pero le voy a pedir a las dos un favor. Vamos a hacer un corte comercial y vamos a darle, apenas regresemos la palabra a don Jorge Castro, que está listo para hacer varios de sus apuntes, y luego tiene usted la posibilidad de responder. ¿Les parece? Claro. Corte de Vanesita y regresamos rápido, no se muevan ustedes. Son las 11:46, estamos de vuelta aquí en contacto y el congresista Castro tiene varias cosas que decir que vamos a escuchar para luego proceder a continuar con el debate. Congresista, por favor. Para mí, si estamos comenzando a debatir esto, nos podemos dar cuenta claramente que todo pasa por la cuestión de corrupción. Eso es, y creo que es de dominio público a nivel nacional. Gobiernos locales, gobiernos regionales, gobiernos nacionales, etcétera, etcétera. Lo que nos tocó a nosotros investigar, hay que ser muy claro, y estamos observando también una vez más aquí, cuando uno investiga tiene que quitarse el velo de las cosas, o quitarse también de un lado o del otro lo que puede estar los antis o los pros. Tiene que quedar eliminado, ¿no? Tenemos que tratar de ser imparciales en este caso, y sobre todo ser objetivos. Tú sabes perfectamente qué proceso de investigación va a resultar positivo en la medida que tú estés cargando los dados hacia un lado o hacia el otro. Nosotros, por ejemplo, en la Comisión Lavajato, y tiene que quedar, y lo voy a volver a repetir porque hay personas en el propio Congreso que no entienden todavía qué es un proceso de investigación. Un proceso de investigación justamente es despojarse de la camiseta que fuere. ¿Una de las personas que no entiende es Marco Arana? Bueno, yo no diría exactamente quién, pero el problema está que yo te voy a hablar del proceso de investigación que hemos realizado Pero nosotros. yo quiero saber quiénes no entienden. En su gran mayoría, en el Congreso. ¿Arana a veces... entiende o Arana no entiende? Dilo, ¿para qué vamos a... Mira, vamos a estar hablando abriéndonos más flancos. Congresista, los televidentes han sacado sus celulares y están filmando este momento, es histórico. Responde usted. ¿Arana entiende o no entiende lo que es lucha contra la corrupción? Mira, yo te digo una cosa, no conocen lo que es la lucha contra la corrupción. Ellos creen que es ir, simplemente cargar como un saco de piedras una cosa y por el otro lado, y es como una balanza. Yo pongo más piedras que tú para este lado, yo pierdo. No es así. Los procesos de investigación tienen un marco. Y el marco, bueno, un marco Arana en todo caso, lo que tiene es un marco que hay que ser clarísimo. Y tú sabes, los procesos de investigación tienen definidos los límites. Ese fue Freud que le soltó el marco. Claro. ¿Y qué pasa? En este caso de Lavajato, la cuestión es clara. Cuando el propio Pleno toma la decisión siguiente, que en primer lugar, y especifica claramente, no solamente el Pleno ha sido ratificado, etcétera, etcétera, también internacionalmente, porque tú no puedes hacer una investigación que quiere ser paralela con la de Brasil y vas a investigar cosas diferentes de lo que hacen en Brasil. No puedes hacerlo porque si no, ¿cómo hay un parámetro de comparabilidad entre las dos partes? Y eso también es error del propio Ministerio Público, ¿eh? El propio Sánchez, por eso estuvieron equivocados en su proceso de investigación, que aquí ha habido también en el Congreso muchos defensores de Pablo Sánchez, pero la razón nos están dando en este momento. ¿Por qué era necesario? Porque lo que se aprobó en el Congreso fue claro. Primero, que sean funcionarios, mira la restricción, funcionarios públicos. No significa que los funcionarios públicos, es cierto, también un congresista es funcionario público, pero viene una restricción adicional que dice funcionario público que está vinculado a proyectos u obras. ¿Y quiénes hacen proyectos u obras? Es el Ejecutivo. Por eso es el problema. Y los que estén vinculados en ese sentido. Tercera restricción que viene era que hayan recibido dádivas, coimas, sobornos. ¿Quién va a recibir coimas? Alguien que está vinculado pues a la ejecución, ¿no es cierto? O a aquellos que han tomado una decisión respecto a este tema. Y la cuarta restricción era que sean empresas brasileñas. Ese es el tema. Entonces, así se circunscribe el ahí ámbito está donde usted ha trabajado. Por eso, lógicamente, cuando nosotros hemos investigado esto, justamente había el problema que el Ministerio Público lo estaba investigando como una masa y nunca encontraba nada. Por eso, yo no digo que no sepan, de repente saben también el proceso, sino que lo hacían así para que nunca encontraran nada. Entonces, cuando nosotros hicimos esta clara diferenciación, justamente, y quien habla tuvo una participación importante dentro de eso, aclaró el tema y a Keiko Fujimori se le incluyó en la cuestión de financiamiento de partidos.
Por eso que sale y de lavado de activos, como ahora lo está recordando también la congresista Montenegro. Pero y eso es justamente el éxito de esta comisión Lavajato, justamente comenzó a diferenciar la A de la A1, porque tú sabes, la A1 es diferente de la A. La A2 es diferente también, todo parece que pueden ser hasta hacer es desagregar los procesos por cada tipo penal. Lógicamente. Y eso se hizo muy bien. Muy bien, ese es el éxito de esta comisión, lo que no había hecho el Ministerio Público, que después comenzó a tomar decisiones en ese sentido y que nos llevó también una bronca fenomenal con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público... ¿Y tuvo usted que terminar saliendo del marco? Lamentable, porque, bueno, Marco apoyó al fiscal Sánchez, pues por supuesto, ¿no? El marco salió del marco. Marco Arana es absolutamente evidente, por supuesto. Muy bien. Congresista Beteta, ahora sí responde usted, que la veo con el lapicero tajado y hecho una espada. Responderle claramente a la congresista Montenegro. Tenemos nosotros que ser claros y no confundir lo que es gobernabilidad con blindaje a los corruptos. Y lo voy a decir con nombre claro. Por favor. El señor Kuczynski ha renunciado por corrupto. De la misma manera, bueno, pues para la señora Gloria Montenegro, cuando sean fujimoristas, ahí sí, todo hay que atribuirle responsabilidades y todos son, como se puede manifestar y como ellos quieren interpretar, que son corruptos. Y eso no es así. Por ejemplo, ¿qué diferencia existe en lo cometido por el señor Pablo Sánchez, que ha hecho tráfico de influencias para la contratación de 2 hijos, como también el señor César San Martín, para beneficiarse con una sentencia? Ahí no se escucha absolutamente nada. Y es más, luego de toda nuestra tesis que hemos dicho en la Comisión Lavallato respecto a la actuación del ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que ha blindado a las empresas corruptas, Odebrecht, y ahora ha salido a ser ratificado por una fiscal que ha manifestado que todo se había encarpetado y que se habían desaparecido todos los expedientes de OAS. Asimismo, yo sí tengo que decir, la señora Keiko Fujimori ha sido investigada por todo, pero jamás van a encontrar absolutamente nada, porque ella no ha incurrido en ninguna comisión de los delitos. Ahora, que le investigan por lavado de activos, si me permite, porque ha dicho que es lavado de activos, mete al señor Joaquín Ramírez y no sé qué cuantos. Bueno, eso es cuando no se tiene, era un secretario, actualmente no es secretario. Pero eso no tenemos ningún problema en esclarecer y explicar a la población. Cuando se pide lavado de activos es al partido. ¿Por qué? Porque supuestamente nos quieren atribuir de los cócteles que se ha hecho. Y yo sí puedo dar fe que hemos tenido los cócteles para que podamos tener la recaudación de los recursos. Y todo eso han sido declarados. El único partido que declaró y bancarizó sus cuentas fue Fuerza Popular. Fueron 3 millones de dólares por cócteles. Sí, por supuesto, y está totalmente demostrado. Y es una investigación que han citado a más de 1000 personas para que vayan a decir si era cierto o no. Ahora, disculpe, se me va el tiempo y quiero escuchar las opiniones de los dos congresistas, así que la voy a tener que interrumpir con el mayor de los respetos. Sí, lo voy a decir, por ejemplo, señora Montenegro, si me ha permitido, ella ha tenido más tiempo. Yo te voy a pedir nada más unos temas puntuales. Por ejemplo, esta es la última ronda, el señor, su jefe de su partido, y su partido de la que ella también participa, está siendo investigado por lavado de activos. La misma señora Montenegro tiene un proceso, tiene una acusación fiscal por actos de corrupción cuando ella fue alcaldesa. Entonces, las cosas claras. Aquí no podemos tratar de atacar a otros. ¿Qué tiene que decir cuando tiene mucho que porque decir? Se nos va volando el tiempo. Bueno, a mí investiguenme en todas partes donde he estado, cómo he ingresado y cómo he salido. No voy a decir si es mentira o verdad. Investiguen ustedes. Pero ¿tienes un proceso o no? Ninguno. Ninguno. A ver, vamos a ver. Bien, ahora sí respondo. La verdad que de todas estas disputas quien pierde es el pueblo. Ejecutivo con legislativo peleados, ¿quién pierde? La población peruana. ¿Quiénes ganan? Ganan los corruptos, ganan aquellos que se van protegiendo unos a otros. Congresistas como Becerril, congresistas como la señora, la que nunca tuvo compañeros, congresistas, la señora Ponce, como también el señor un ex colega, el señor Benicio, también que ha sido. Entonces, yo no cuando tienes ropa tendida, ¿no? Es mejor que no hables, porque estás atribuyendo a colegas que pero no son ciertos. Marisol Espinosa está siendo aludida por estos temas de haberle dado plata a Oviedo. Entonces, claro, las cosas claras, no te puedes dar de decir 100 que la casos, de Fuerza Popular, ¿no? 77 son de Fuerza Popular, todos encubiertos. Tiempo tras tiempo, igualito hacen con su
secretario general, Joaquín Ramírez, igualito Yoshiyama, y los entuertos que les permite ahora decirle a Chávarri que él es el llamado a ser el mejor fiscal, hasta que ellos solucionen sus problemas de lavados de activo, sus problemas mucho más graves, ¿no? Mucho más graves. Le voy a pedir que no le puedo yo permitir que retire lo que está diciendo la señora Montenegro, porque yo, estando presente, no puedo permitir esas atribuciones y esa difamación al Partido Fuerza Popular. Eso sale en todos los diarios. No es lo que dices tú, no es lo que sale en los diarios. Tú tienes que asumir, y yo te reto acá, que tú denuncies con pruebas si son de Fuerza Popular con lavado de activos. Yo te reto acá, hoy día, y presenta mañana la denuncia del Ministerio Público. Lee todos los periódicos. Qué bueno es saber y atribuir. No, señora, usted tiene una denuncia, tiene una investigación y tiene una acusación en el Ministerio Público por una obra que fue por 2 millones que pagó cuando la obra costó 1 millón. Las cosas claritas. Enséñala. Tú tienes ahí, tienes tú la investigación. Enséñala. Y te lo he dicho, te lo voy a traer y mañana lo voy a entregar a Mijael. Eso es. Mañana te voy a investigar. Eso quiero. Yo quiero que porque el Ministerio Público te investigó cuando tú fuiste alcaldesa de Trujillo y pasaste una obra de 2 millones cuando la obra tenía 1 millón. Con su discusión quiero escuchar la opinión del señor Castro, porque solamente dame un segundo. En mi gestión de alcaldesa solamente concluí una gestión. No tuve ninguna obra, pero sí saqué de la gestión a todititos los de obras, por razones que todo Trujillo lo sabe. Pero algo que me llena de orgullo es que vayan al récord judicial, penal o lo que fueran y vean quién es Gloria Montenegro. Entonces, ahora que queda constancia, Miguel, si me permites algo pequeño, que la señora Montenegro reemplazó al señor Acuña, lo que está diciendo que el señor Acuña fue corrupto, que fue corrupto y por eso tuvo que cambiar. Si me tiene el señor Salaverry, para darle la palabra al señor yo lo que sí quiero ser categórico en lo siguiente, y tú sabes perfectamente, tienes que tipificar bien la investigación, si no, caso contrario, lo que incluso yo tuve que comerme el sapo de que decían que era fujimorista por haber identificado así la cosa. Sí. Después de eso ha sido investigada la señora Fujimori por el caso de lavado de activos, por los cócteles y no, yo no tengo nada que ver con el fujimorismo, sino que yo sí tengo que decir, como yo aprendí a hacer investigación y hay que hacerlo de manera pues sensata, porque si no se te cae el proceso de investigación. Claro. Tú como vos sabes, si no tipificas bien las cosas, en el camino se te cae la investigación y procesalmente se cae todo. Ahora, me quedan 3 minutos y quiero hacerles a los 3 la misma pregunta y les voy a dar 1 minuto cada uno. Chávarri, ¿debería renunciar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Congresista Castro. Mire, yo particularmente no he visto, que estoy esperando que llegue toda la documentación del caso de Chávarri y lo voy a analizar, y indudablemente no me gusta tomar decisiones a priori, me gusta tomar decisiones conscientes y definitivamente en función de la documentación. Y si él ha transgredido la Constitución, es indudable que tiene que irse, ¿no? Correcto. Congresista. Chávarri está deslegitimado moralmente, está deslegitimado socialmente, está deslegitimado profesionalmente. ¿Debería o no renunciar? Que vuelo en debería haber renunciado hace tiempo. Esa persona debería queda claro. estar fuera de la Fiscalía. Yo no voy a adelantar opinión porque soy parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero sí puedo decir con claridad, cuando vienen algunas personas con doble rasero y dicen que tal o cual se tiene que ir, ¿y por qué no dice la misma pronunciación sobre el señor Pablo Sánchez, que está probado el tráfico de influencias, y el señor San Martín también demostrado con tráfico de influencias? Bien, ahí no dicen absolutamente nada. No debería renunciar. Lo único que sí, lo que estoy diciendo, es adelantar opinión. Lo que yo estoy diciendo es que yo soy miembro de la subcomisión y no puedo adelantar comercial, por favor, que me queda uno. Vamos con el corte. Queda todavía.